Buenas noches, Magíster. Sea bienvenida a la siguiente exposición, en donde se hará un análisis comparativo entre el sistema educativo de Ecuador y América Latina, realizado por el grupo número 4. El presente trabajo tiene la finalidad de conocer los logros de aprendizaje en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, en estudiantes de tercero y sexto grado de educación primaria, en la cual se estudiaron 18 países de América Latina, gracias a la publicación del Estudio Rigel Comparativo y Explicativo ERC 2019. La información descrita se basa en los currículos que cada país pretende que sus alumnos aprendan, los cuales se analizaron y compararon para encontrar afinidades y diferencias. Este proceso encamina hacia una reflexión sobre el estado en el que entendemos el aprendizaje en nuestra región más que una simple comparación. Sistema educativo entre Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Brasil tiene la educación básica y es obligatoria desde los 4 a los 17 años. En Costa Rica su educación básica es obligatoria desde los 6 a los 15 años. En Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia se mantiene la educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Continuando con el sistema educativo entre Ecuador y Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, todos estos países mencionados se mantienen en su educación inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, en su obligatoriedad, Nicaragua solo tiene inicial y primaria. La obligatoriedad de Cuba y El Salvador está en la primaria y en la secundaria. Y en Guatemala, Honduras y México es obligatorio inicial, primaria y secundaria. Ahora el sistema educativo entre Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela entre Ecuador. En Panamá se menciona que no hay la educación inicial, pero tiene la educación básica, primaria y secundaria. En República Dominicana no hay la secundaria, pero sí la inicial y preparatoria. Y en Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela están la educación inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, en su obligatoriedad, estos países difieren, ya que en Panamá, Paraguay y Perú solo se les obliga en la educación básica. En Uruguay y Venezuela solo en la inicial, primaria y secundaria, al igual que en Ecuador. Y en República Dominicana solo la inicial y la primaria. Comparación en el área del lenguaje. En el área de lengua y literatura se presenta diversidad de similitudes y diferencias importantes, tanto en su estructura disciplinar como en sus enfoques pedagógicos y evaluativos, tanto en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. En la dimensión disciplinar, todos los países presentados priorizan el desarrollo de la comprensión lectora, la producción textual y la apreciación literaria, aunque con enfoques diferenciados. Por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Colombia integran la diversidad lingüística y cultural como parte fundamental del currículo, mientras que en Argentina, Chile y Brasil destacan por el análisis crítico y la intertextualidad. En la dimensión pedagógica, hay una fuerte inclinación hacia métodos activos y centrados en el estudiante, proyectos interdisciplinarios, aprendizajes basados en problemas y la inclusión de contextos socioculturales con estrategias comunes, especialmente en Argentina, Chile y Costa Rica. Por otro lado, tenemos que Bolivia incorpora una pedagogía descolonizadora e intercultural que responde a una realidad plurinacional. En la dimensión evaluativa, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador participan en evaluaciones internacionales, como el ERCE, que es una evaluación internacional organizada por la UNESCO, que es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que evalúa las áreas de lengua y literatura, matemática y ciencias naturales. Sin embargo, también existen mecanismos propios. En Ecuador y Bolivia también se prioriza la evaluación cualitativa, mientras que en Brasil, Chile y Colombia se implementan pruebas nacionales estandarizadas, como SAEB, en Brasil, que significa que es el Sistema de Evaluación de Educación Básica por su traducción, en Chile la prueba CIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, y en Colombia las pruebas SABER, que es un conjunto de evaluaciones aplicadas que mide la comprensión básica de competencias básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias, que tienen componentes específicos de lectura y escritura. A pesar de las diferencias contextuales, se observa una tendencia regional hacia la mejora de las competencias comunicativas, el pensamiento crítico y la inclusión de la diversidad como ejes transversales, lo cual refleja un compromiso de todos los países con una educación más equitativa y significativa. Voy a hablar lo que es en el área de lengua y literatura. Tenemos lo que es Cuba, Salvador y el Ecuador, la dimensión disciplinar, dimensión pedagógica y dimensión evaluativa. Cuba dice que trabaja para la comunicación oral escrita junto con valores. Usa lo que son métodos participativos, investigaciones escolares. En cambio, El Salvador promueve la comprensión lectora, la producción textual y el análisis literario, y se enfoca con enfoque por competencias. En cambio, Ecuador integra lo que son los proyectos saberes a centrales, los ejes como ciudadanía, la interculturalidad. Usa el enfoque socioconstructivista.
Igualmente aquí tenemos los otros países, lo que es Guatemala, Honduras y México. Guatemala trabaja lo que es en lengua y literatura desde el constructivismo contextualizado. Lo que se enfoca es en la lectura crítica y el respeto intercultural. Su evaluación lo hace por portafolios, es similar a lo que Ecuador. Ecuador también usa lo que es la evaluación formativa y proyectos. Lo que es en Honduras promueve en cambio la comunicación oral y escrita, lo que es mediante aprendizajes cooperativos, talleres, y su evaluación es continua. Y en cambio Ecuador prioriza el trabajo colaborativo y la evaluación procesal. México, en cambio, impulsa lo que son los proyectos, los círculos de la lectura y la creación de textos, con un enfoque socioconstructivista. Y su evaluación es por evidencias de desempeño, igual que Ecuador, que integra lo que son los proyectos integrales, ancestrales, y su evaluación es basada en los procesos. Gracias. En Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, en la dimensión disciplinar, existe la expresión oral y escrita, además la comprensión lectora y oral. Para el país de Panamá, además de estas, existe la apreciación y creación literaria. Para el país de Nicaragua, Panamá, en la dimensión pedagógica, prevalece el enfoque constructivista del aprendizaje y comunicativo funcional del lenguaje. En Paraguay y Perú, existe el enfoque comunicativo funcional socioconstructivista y curricular por competencias. En Nicaragua y Panamá, la dimensión evaluativa pertenece a la recolección de evidencias para establecer logros que permiten emitir juicios de valor y tomar decisiones para mejorar la enseñanza. En cambio, para Paraguay y Perú, existe la obtención de datos de desarrollo. República Dominicana, en la dimensión disciplinar, comprenden el trabajo de competencias a partir de textos literarios y funcionales. En la dimensión pedagógica comprende el enfoque constructivista, curricular por competencias y competencia comunicativa. En la dimensión evaluativa, comprenden las evidencias de aprendizaje y enseñanza, evaluaciones sumativas, formativas y sumativas, además las estrategias. En Uruguay, en la dimensión disciplinar, comprende el área de lenguas organizadas en contenidos de enseñanza asociados a organizaciones textuales específicas. En la dimensión pedagógica, en las ideas de escalonamiento, y en la dimensión evaluativa, las herramientas para obtener información del proceso de enseñanza y aprendizaje, además los trabajos flexibles. En Venezuela, en la dimensión disciplinar comprende el lenguaje, comunicación y cultura. Sus enfoques son constructivismo del aprendizaje, enfoque comunicativo del lenguaje y la valoración de interculturalidad y diversidad. En la dimensión evaluativa, permite el proceso de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, la actividad continua, sistemática e integral. Comparación en el área de matemáticas. Haremos un análisis comparativo para la asignatura de matemáticas. Iniciaremos con Ecuador, que su dimensión disciplinar se asemeja un poco a la de Brasil, ya que las áreas de matemáticas se organizan en bloques. En Brasil tenemos lo que es los números de operaciones y las magnitudes y medidas, mientras que en Ecuador se maneja el álgebra y funciones y la estadística y probabilidad. En Bolivia tenemos que el campo de saber, la ciencia y la tecnología y producción, donde se ubican las matemáticas como la geometría, números de operaciones y la estadística, que también se asemeja a la de Ecuador. Por último tenemos a Chile, que la asignatura de matemáticas se organiza en ejes. Aquí se maneja lo que son los datos y las probabilidades. Bien, pasamos a lo que es la dimensión pedagógica, que aquí puedo decir que Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil se asemejan mucho, ya que estos países trabajan en lo que es el enfoque constructivista basado en la resolución de problemas. Cabe recalcar que Chile, su enfoque de resolución de problemas, ya que también trabaja con lo que es la autonomía en aprendizajes para participar en una sociedad democrática. Y la dimensión evaluativa, que en Ecuador se trabaja con un enfoque evaluativo basado en desempeños, en Argentina una evaluación como proceso constante para la planificación de clases, en Bolivia aquí se considera muchísimo la diversidad sociocultural, en Brasil una evaluación con un enfoque formativo, en Chile una evaluación permanente del proceso. En Costa Rica, que al igual de Ecuador, su dimensión disciplinar se asemeja bastante a lo que es la asignatura de matemáticas organizada en bloques, como la álgebra, la geometría, la estadística y probabilidad, cosa que no pasa en Colombia, ya que aquí su dimensión disciplinar se mantiene en un programa estructurado en 5 ejes, que son pensamiento numérico, geométrico, aleatorio, sistemas de medidas, pensamiento y sistemas algebraicos. Seguimos lo que es la dimensión pedagógica, que aquí Ecuador, Colombia y Costa Rica se basa en un enfoque constructivista del aprendizaje basado en la resolución de problemas. Y por último tenemos la dimensión evaluativa, que aquí Colombia y Costa Rica tienen una evaluación como parte del proceso del aprendizaje, mientras que Ecuador, su enfoque de evaluación se basa en los desempeños y tiene una evaluación progresiva. Con el respectivo análisis de los siguientes países: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, podemos mencionar que dentro de la dimensión disciplinar el Ecuador se organiza el currículo por bloques, subniveles con destrezas de criterio de desempeño bien definidos.
Cuba se enfoca en temas clásicos organizados por objetivos y un plan semanal. En El Salvador se usa unidades y bloques muy similares a los que tenemos aquí en el Ecuador. En cuanto a Guatemala, se basa el currículo en competencias de grado y contenidos integrados, incluyendo saberes indígenas, lo cual marca una diferencia con respecto al Ecuador. Si pasamos a la dimensión pedagógica, el Ecuador adopta un enfoque pragmático y constructivista, con resolución de problemas reales como eje. En cuanto a Cuba, se prioriza una educación integral. En El Salvador se promueve un currículo constructivista, crítico y humanista. En cuanto a Guatemala, se impulsa un aprendizaje participativo y contextual. Es por ello que nosotros podemos decir que el Ecuador comparte con El Salvador y Guatemala un enfoque constructivista, pero se diferencia por una estructura curricular más técnica y moderna. En cuanto a la dimensión evaluativa, nosotros podemos mencionar que el Ecuador se basa en criterios e indicadores progresivos medidos a lo largo del proceso educativo. Cuba y Guatemala no presentan detalles específicos con esta materia. En cuanto a El Salvador, aplica 3 tipos de evaluación y destaca el uso del error como aprendizaje. Siguiendo con Honduras y México, dentro de la dimensión disciplinar se puede mencionar que Honduras organiza su currículo en bloques temáticos por ciclos y grados, mientras que México se basa su currículo en competencias, muy similar al que tenemos aquí en el Ecuador. Dentro de la dimensión pedagógica, Honduras se apoya en teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner. En México, en cambio, se adopta un enfoque constructivista. Y dentro de la dimensión evaluativa, Honduras propone una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, con evaluación y uso de herramientas de mejora. En México se plantea una evaluación observacional y continua. Es por ello que podemos mencionar que en Honduras y México tienen los mismos sistemas evaluativos similares a los que tenemos aquí en el Ecuador. Ahora se comparan Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú entre Ecuador. En la dimensión disciplinar, Nicaragua se divide en áreas curriculares, Panamá en la área científica, Paraguay en unidades temáticas y Perú organizada por enfoque por competencias, al igual que Nicaragua. Tanto Nicaragua como Paraguay y Perú tienen similares temas. En la dimensión pedagógica, en Nicaragua, Panamá y Paraguay, se mantiene la teoría o enfoque constructivista. En Perú, se mantiene la corriente socioconstructivista. Tanto en Nicaragua se desarrolla en habilidades y destrezas. En Panamá se desarrolla en lo personal y social. Y en Paraguay pone énfasis en el quehacer cotidiano. En la dimensión evaluativa, Nicaragua, al igual que en Ecuador, tiene evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Panamá, tanto como Nicaragua, mantienen la evidencia de los aprendizajes y los logros. En Paraguay pone foco en la resolución de problemas y en Perú sus orientaciones evaluativas son generales. En el área de matemáticas, República Dominicana, Uruguay y Venezuela con Ecuador. En su dimensión disciplinar, República Dominicana se divide en competencias fundamentales. En Uruguay se divide por áreas del conocimiento matemático. En Venezuela por áreas de aprendizaje por contenido. Y en Ecuador en bloques curriculares. En la dimensión pedagógica, Ecuador y Uruguay comparten enfoque constructivista. En República Dominicana y Venezuela comparten enfoque sociocrítico. En la dimensión evaluativa, Ecuador, República Dominicana y Venezuela comparten el mismo tipo de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa, y Uruguay mantiene instrumentos que faciliten la valoración de sus resultados. Comparación en el área de ciencias naturales. Con respecto a la dimensión disciplinar, Ecuador se enfoca en bloques de distintas disciplinas que son biología, física, ecología, geología y astronomía, al igual que Bolivia, que también se enfoca en temas de geografía, biología, física y química. Con respecto a Argentina, en cambio, se enfoca en núcleos de aprendizaje prioritario, yéndose a distintos ejes temáticos, al igual que Brasil. En cambio, en la dimensión pedagógica, Ecuador tiene un enfoque constructivista, crítico, reflexivo de aprendizaje, con un enfoque de enseñanza en indagación científica. Y como podemos ver, esto es igual que Argentina y Brasil, que también tienen enfoques constructivistas. En cambio, en Bolivia se tiene un enfoque biocéntrico, enfocado en la vida y convivencia con la madre tierra. En la parte de la dimensión evaluativa, Ecuador tiene un enfoque de evaluación basado en desempeños, que significa criterios e indicadores de desempeño. En cambio, en Argentina se parte de la enseñanza y el aprendizaje para verificar lo aprendido, haciendo una evaluación con información cualitativa y cuantitativa. Y con respecto a Bolivia y Brasil, se tiene una información de forma individual y colectiva para ver los logros de aprendizaje. En la dimensión disciplinar, como vimos, Ecuador tenía sus bases en las distintas disciplinas del área de ciencias naturales. En cambio, Chile, Colombia y Costa Rica se organizan en habilidades y por ejes temáticos. Cabe recalcar que en Costa Rica también se da prioridad a una enseñanza del ambiente, sexualidad y salud. En la dimensión pedagógica, al igual que Ecuador, Chile y Colombia tienen un enfoque constructivista y con énfasis en la indagación científica. También Costa Rica, al igual que Ecuador, tiene un enfoque de indagación de enseñanza a partir de la indagación científica. Con respecto a la dimensión evaluativa, al igual que Ecuador, Chile y Colombia miden el aprendizaje a partir de indicadores de logros. Y Chile también, al igual que Ecuador, tiene una evaluación formativa, sumativa y retroalimentación. En cambio, Costa Rica tiene una evaluación formativa, sumativa, autoevaluativa, coevaluativa y heteroevaluación. Ecuador. En la dimensión disciplinar integra educación ambiental, indagación y conocimiento ecológico local, abordando biodiversidad, cambio climático y salud humana. Pedagógicamente promueve metodologías activas, proyectos de experimentación, aunque con formación docente inconsistente. Evaluativamente combina evaluación formativa, portafolios, rúbricas, con pruebas estandarizadas. Cuba.
Su currículo centralizado enfatiza alfabetización científica y enfoque crítico en temas ambientales. Destaca su rigurosa formación docente, uso de laboratorios y proyectos comunitarios. La evaluación íntegra, formativa y sumativa, priorizando proyectos prácticos y autoevaluación. El Salvador, currículo basado en competencias, pero desactualizados, priorizando memorización, limitada capacitación docente y dependencia de clases magistrales. Evaluación dominada por pruebas estandarizadas con retroalimentación cualitativa escasa. Guatemala, enfoque multicultural con adaptación indígenas, pero con contenidos científicos desactualizados. Pedagógicamente, carencia de materiales en lenguas originarias y formación docente desigual. Evaluación sesgada hacia exámenes escritos sin contextualización cultural. Honduras, currículo tradicional, teórico y desconectado de la aplicación práctica. Infraestructura insuficiente para prácticas experimentales. Y formación docente limitada. Evaluación rígida sin adaptación a la diversidad. México, un modelo del 2017 centrado en competencias y sostenibilidad, fortalece el profesionalismo docente y plataformas digitales, aunque con desigualdades en acceso a laboratorios. Evaluación mediante pruebas. Nuestra magíster, mi nombre es Claude y le voy a hacer una breve presentación sobre el análisis comparativo enfocado en los 7 países: Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en las ciencias naturales. La comparación se realiza en 3 dimensiones fundamentales: disciplinar, pedagógica y evaluativa. En la dimensión disciplinar, todos los países abordan contenidos esenciales, como los seres vivos, la energía, la materia y el universo, aunque algunos como Paraguay y Panamá organizan esos contenidos por unidades secuenciales, mientras que Ecuador articula 5 bloques temáticos orientados a la resolución de problemas reales. La pedagógica prevalece en un enfoque constructivista y negativo. Perú destaca por su énfasis en la alfabetización científica y el diseño de soluciones tecnológicas. Uruguay adopta un enfoque crítico y emancipador, y Nicaragua integra modelos didácticos como el aprendizaje basado en problemas y el enfoque por competencias. En cuanto a la dimensión evaluativa, Ecuador y Perú implementan estándares de desempeño y progresividad. Panamá y República Dominicana priorizan la evaluación auténtica con portafolios y debates, mientras que Venezuela introduce indicadores relacionados con la sostenibilidad y gestión de riesgos. Este análisis no solo evidencia puntos de convergencia pedagógicos en la región, sino también el potencial de cada sistema para enriquecer la enseñanza de las ciencias desde enfoques contextualizados, inclusivos y comprometidos con los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias. El sistema educativo latinoamericano presenta marcadas diferencias estructurales y de logros de aprendizaje entre países, como lo evidencia estudios como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO. Este análisis, que abarca 18 países en la región, revela avances y desafíos en áreas importantes como lenguaje, matemáticas y ciencias naturales en estudiantes de primaria, mientras destaca la diversidad en la organización de los sistemas educativos nacionales. Ecuador en relación a otros países. Ecuador se distingue por contar con los sistemas educativos estructurados en niveles de educación inicial, básica y bachillerato, articulados con educación superior. Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, esta normativa garantiza la obligatoriedad y gratuidad de otros niveles, con enfoques en inclusión, interculturalidad y formación docente. En diferencia con otros países de la región, carecen de marcos legales e integrales, lo que traduce en desigualdades en acceso a la calidad educativa, especialmente para la población vulnerable. Ecuador, aunque avanza en cobertura, evidencia carencias críticas frente a países como México: falta de laboratorios, formación docente práctica en experimentación y plataformas digitales en ciencia y tecnología.